Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí compartiendo con nosotros esta presentación. Desde el área de Estado y Políticas Públicas estamos muy felices de estar compartiendo esta presentación, que es la presentación del documento de trabajo Niñez y Políticas Públicas, la crianza comunitarias en barrios y territorios de la Argentina, a cargo de los autores, la doctora Claudia Vernaza y Damián Lambusta. Para nosotros compartir este espacio junto con Claudia y Damián es un momento muy importante. Este documento de trabajo expresa la preocupación por parte del área de Estudio de Políticas Públicas y de la Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social por profundizar la mirada en una agenda que para nosotros es muy importante y que tiene que ver con las políticas públicas de niñez, de crianza y de cuidado. Y en ese sentido también nos pone muy contentos que contar con la participación de Claudia en este tipo de actividades. Claudia Vernaza es parte del Comité Académico de la Maestría en Políticas Públicas y también es docente del programa de maestría, por lo cual para nosotros es parte de seguir construyendo y trabajando colectivamente en estas agendas temáticas. Así que agradecemos a todas y todos por su participación hoy aquí con nosotros. Vamos a darle la palabra en primer lugar al doctor Daniel García Delgado, director del área Estado y Políticas Públicas y director de la Maestría en Políticas Públicas, para que nos comparta sus palabras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gusto la presentación del documento de trabajo número 8, Niñez y Políticas Públicas, la crianza comunitaria en barrios y territorios de la Argentina, realizados por Claudia Vernaza y Damián Lambusta. Esta presentación es un hecho comunitario en sí mismo, porque renueva nuestros vínculos, particularmente con Claudia, refuerza una trayectoria de ella, de valores sobre la justicia social, de preocupación por los que menos tienen, y hacernos responsables sobre el futuro del país. Este es un sentido claro que ha tenido Claudia en su trayectoria política y académica, y que está expresada en este libro, y que nosotros siempre hemos querido compartir con él. Lo cierto es que este libro expresa situaciones sociales problemáticas y a la vez la necesidad de dar tres respuestas, o dar respuestas. Yo voy a mencionar tres elementos teóricos que me parece que están detrás de la crianza comunitaria en barrios y territorios de la Argentina. Por un lado, la crisis de la familia nuclear, ¿no? Aquella que durante gran parte del siglo XX predominó, fue hegemónica, estable, uniforme, era una estructura ya muy paradigmática, pero en las últimas 3 o 4 décadas está en crisis o en una transición a donde han surgido diversos tipos de familia, en el cual tampoco se puede decir cuál es el modelo o cuál es éticamente lo más aconsejable o razonable. Familias de diverso tipo, uniparentales, ensambladas, familias comunitarias como esta, también de personas del mismo sexo, etc. Es una crisis de la familia, pero también de otras formas de relacionamiento hacia otro tipo de familia. Es un hecho, por un lado, cultural, de posmoderno, de mayor subjetividad, individuación y libertad de las personas, de libre elección, ¿no? Y de no sanciones ni jurídicas, ni morales, ni religiosas, etc. Pero por otro lado, también tenemos la existencia de un modelo neoliberal de financiarización de la economía, de concentración, de desigualdad, muy claramente evidenciado durante los años del gobierno de Macri, que han generado
más pobreza en la sociedad, menos trabajos estables, fragmentación, y han creado un dato pesado, un país donde el 51,2% de las y los menores de 14 años es pobre, las y los niños adolescentes y aquellos particularmente que se encuentran al cuidado de organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales. Quiero decir, este es un dato pesado de la pobreza, que incluye ahora pobreza aún en sectores con empleos estables, en blanco, etc. Lo cual tampoco ha favorecido la constitución de vínculos, ha hecho mucho de vivir al día, ha victimizado a la pobreza y ha problematizado situaciones que por un lado tenían un elemento cultural de construcción de nuevas formas de vínculo y del afecto, pero por otro lado también ha dificultado esos vínculos y esa transmisión del afecto y de la socialización en el amor, en la ciudadanía y en personas con futuro. Y el tercer dato que me parece que es paralelo a esto es el surgimiento de la sociedad del cuidado. Bueno, Agustina ha estudiado esto mucho en Territorios en Acción. Las organizaciones territoriales de nuestro país se caracterizan también por el cuidado de aquellas personas vulnerables, de todo tipo, ¿no? Ya sea por violencia de género, por problemas de drogas, por problemas de inseguridad y también por problemas de chicos que han quedado sin familia o no han tenido una estructura inicial de protección y que esta sociedad de las organizaciones de la crianza comunitaria en barrios y territorios de la Argentina forman parte de esa sociedad de cuidado. Y esto me parece un dato positivo, un dato que expresa solidaridad, expresa cuidado y expresa una constitución de nuevo tipo de familia que justamente es el foco del libro de Claudia y Damián. Es por ello, por estas tres razones, que el trabajo de Claudia y Damián nos parece un aporte, porque me parece que las ciencias sociales, como decimos en el pueblo, no se había ocupado mucho de la familia en sus distintas configuraciones o cambios y expresiones. Y nos parece un aporte tanto para las ciencias sociales, en sentido académico, pero también como un problema social, la cuestión social acuciante de las formas organizativas que surgen, su valorización y apoyo, y así como las respuestas que deben ser exigibles al Estado y al sector jurídico de cambio para comprender mejor estas situaciones y dar más posibilidades. Entonces, me resta a mí y a todos nosotros darle las gracias a Claudia y Damián por este aporte a un mejor futuro de nuestra sociedad y además decirles claramente, para Agustín y para mí, es un orgullo para el área de Estado de Políticas Públicas, para la Flaxo, ser los presentadores de este magnífico libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, muchísimas gracias por sus palabras. Ahora sí, entonces, vamos a darle la palabra a los protagonistas de este documento de trabajo, a Claudia y a Damián. Antes de pasarle la palabra, me gustaría presentarlos. Claudia Bernaza nació en La Plata en junio de 1960, es ingeniera agrónoma, docente y doctora en Ciencias Sociales de Flaxo Argentina. Junto con su esposo Quique Spinetta, abrieron las puertas del proyecto Lugar del Sol en Berazategui. Fue una de las impulsoras iniciales del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, fue diputada nacional del Frente de Todos y participa activamente de las organizaciones de los Chicos del Pueblo, coordina las comisiones y cursos del Instituto Patria, y sus libros y artículos están disponibles en su página web, que recomendamos a todos y todas
recorrerlas. Damián Lambusta nació en Ayul, provincia de Buenos Aires, en febrero de 1982, sociólogo, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Su trabajo, investigaciones y militancia se ha centrado en temas vinculados a los derechos de la niñez y la adolescencia. Conformó el equipo del Observatorio Social Legislativo Provincial y colaboró con el programa Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, y desde hace más de 10 años forma parte de la obra del padre Tajade de La Plata, integrante de la Organización de los Chicos del Pueblo. Ambos son coautores del libro Con ternura venceremos, historia, presente y convicciones de las organizaciones que abrazan, Organizaciones de los Chicos Pueblos del año 2021. Perdón. Muchas gracias a Claudia y a Damián, les agradecemos mucho y les damos la palabra. Muchísimas gracias por esta bienvenida, pero como decía bien recién Daniel García Delgado, es la bienvenida a mi comunidad académica, porque el enfoque comunitario no es un enfoque solo de crianza, es un enfoque que tiene que ver con la vida tal como la reconocemos, así que por mi parte, muchas gracias porque esta comunidad presente este libro, que es continuidad en realidad de otro libro anterior que tenemos con Damián Lambusta, que es Con ternura venceremos, y los dos están disponibles gratuitamente, las dos lecturas, tanto Con ternura venceremos como este segundo documento, un poco más académico, que trata de conceptualizar más teóricamente qué es la crianza comunitaria en barrios y territorios de la Argentina. ¿Se me ve bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto, Claudia. Bueno, entonces sigo. Primero, el agradecimiento, por supuesto, a mi comunidad académica de Flaxo. Segundo, lo más importante que creo que está en línea con lo que acaba de decir Daniel, aclarar que la crianza comunitaria no es un hecho excepcional, ni en la Argentina ni en la región. Muchas veces, sobre todo en las clases medias, sobre todo después de ese mandato cultural que fue la familia nuclear a lo largo del siglo XX, a las personas de buena voluntad que abren sus casas, que abren comedorcitos, casitas del niño, merenderos, se las mira como realizando una tarea excepcional y al mismo tiempo una tarea admirable. Y este lugar de la admiración, este lugar de lo excepcional, no deja de ser una zona de confort, como algo que solo hacen superhombres y supermujeres que están llamados por algún mandato especial a cuidar a los más vulnerables. Cuando en realidad todas estas respuestas comunitarias, todas estas casas que se abrieron a la crianza, al cuidado, al acompañamiento, no hacen más que responder al ADN de nuestro continente y a las formas más grupales de crianza, más clánicas, en formato de clanes, que es muy propio de nuestras comunidades originarias y que siguen resistiendo y siendo prácticas habituales, sobre todo en los barrios populares y en territorios rurales. Lo aclaro porque no deja de llamar la atención que parezca que el cuidado es una novedad, es un concepto nuevo. Lo que nosotros tenemos que hacer con el cuidado es agradecerle enormemente al movimiento feminista que lo haya traído a la luz. Sobre todo que haya denunciado que el capitalismo no paga cuidados. Y no lo paga, y no solo no lo paga, sino que lo hace descansar sobre las mujeres porque eran el sujeto que no les interesaba dentro de las relaciones de producción más clásicas del capitalismo. Entonces, denunciar que el capitalismo no paga cuidados, denunciar que se feminizó el cuidado a lo largo de 200 años y denunciar que el cuidado sostiene la economía, se lo debemos al feminismo y esto no deja de ser un hecho que nos hace agradecer muchísimo que haya vuelto el tema con la fuerza que le dio una movilización política y social. Porque este cuidado y esta crianza, en realidad, es un hecho incontrastable de nuestras comunidades y nosotros queremos decir. Perdón, ¿hay algún micrófono abierto? Le vamos a pedir, creo que a Juan Lescano, o no sé, vos dirás, Alejandro. Gracias. Habrá que ir cerrando algunos micrófonos, disculpen. Dicho esto, la verdad que nos gustaría presentar
algunas dificultades que está viendo por estas miradas más normativistas y clásicas de aplicación de las leyes de promoción y protección de derechos, tanto la 26061 a nivel nacional como la 13298 en la provincia de Buenos Aires, y también las leyes de cada provincia, hay algunas dificultades a la hora de la vulneración de derechos de pibes y pibas. Básicamente son dificultades de mirada, de enfoque, que no toman en cuenta todos estos lazos y vínculos que crían, que acompañan la crianza y que no son exclusividad de la mamá y el papá biológicos, a veces tan vulnerados y tan débiles como sus hijos e hijas. Entonces, este acompañamiento que se hace a esas crianzas no está tenido en cuenta muchas veces en los procedimientos que se realizan en sedes administrativas y judiciales, y por eso fue que con Damián necesitábamos hacer una continuación del libro Con ternura venceremos, que es un libro que habla de la historia del movimiento nacional de los chicos y chicas del pueblo, habla de lo que han sido las casas que se abrieron a la democracia, que no la abrieron superhombres y supermujeres, la abrieron Teresa Rodas, Alberto Morlachetti, Susana Gómez, dos maestros de Berazategui, Quique Spinetta y Claudia Bernaza, el padre Carlos Cajade, la abrieron porque era un mandato ético, era un mandato de época, resolver y dar respuesta al fenómeno de los chicos de la calle. Pero esta apertura de estas casas dio lugar a modelos de crianza que eran propios de América Latina y que fueron los que lucharon, fueron las experiencias que lucharon para derogar el patronato y traer las leyes con enfoque de derechos en niñez, y que sin embargo la interpretación de esas propias leyes muchas veces van en contra de esta crianza comunitaria. Por eso necesitábamos, además de relatar esta historia en el libro Con ternura venceremos, hacer un libro más conceptual referido a estos procesos administrativos que juegan con cosas y con vidas que no tienen repuesto. Dicho esto, agradecer otra vez a Flaxo por habernos permitido escribir y publicar crianzas comunitarias en la Argentina. Vamos a definir el concepto de crianzas comunitarias, vamos a contar los problemas que tenemos con los servicios locales, zonales, con el Poder Judicial, con el fuero de familia y otros fueros, pero antes, si les parece, vamos a hacer algún comentario sobre un instituto que también a veces está en tensión con esta crianza comunitaria, que es el Instituto de la Adopción, un instituto que está pensado como última ratio y que sin embargo, como un instituto excepcional y que sin embargo ha sido traído a ser la primer solución de muchos casos. Entonces, voy a ver si está mi compañero Damián Lambusta para comentarnos algo de esto. Les cuento por qué le estoy preguntando. En el mismo horario pusieron la Comisión de Niñez y Familia en la Cámara de Diputados, donde se va a tratar el expediente de mi proyecto de ley Crianza con Ternura. Yo ya no soy diputada, pero los expedientes sobreviven a los mandatos. Entonces, Damián, que está de asesor en la comisión, tiene que ir a defender el proyecto de Crianza con Ternura. Como verán, militamos en todos los campos, en el académico, en el legislativo, estos temas, pero voy a preguntarle si está para hacer ahora el primer comentario. Adelante, Dami. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy. Bueno, gracias a Flaxo, a Daniel, a Agustina. Como decía Claudia, a veces se da todo junto a la vez. Hoy, en este horario, justo le mando un mensaje a Claudia, le digo, de tanto luchar con los proyectos en la agenda legislativa durante su mandato, llega al orden del día donde está uno de los proyectos que presentó Claudia, que por otro lado nos da muchísima satisfacción que siga estando en agenda en el ámbito legislativo estos temas, digamos. Así que bueno, estoy medio como en los dos espacios. Pero bueno, muy agradecido con la invitación, con poder traer nuestra mirada y compartirla, digamos, también en otros espacios que no son los que generalmente quizás uno, o en lo particular, suelo transitar, y bueno, y siempre la invitación de Claudia a reflexionar y a seguir pensando. Como decía Clau, esta es la continuidad del libro que presentamos el año pasado, porque además hay una reflexión constante, pero también hay temas nuevos que van cambiando. Clau mencionaba algo que ahora me voy a meter un poquito más de lleno sobre la adopción, que es un tema que se sigue debatiendo constantemente porque hay muchos mitos alrededor del sistema de la adopción. Algo que nosotros también abordamos desde nuestra mirada, porque las organizaciones comunitarias también tenemos una mirada
sobre el instituto de la adopción. Porque también es una forma, digamos, de las crianzas que se proponen. Nosotros siempre nos hacemos la pregunta, hay una categoría que es muy utilizada en niñez, que es la del niño o niña sin cuidados parentales, ¿no? Como si no hubiera nadie, como si durante un periodo no hubiera nadie que se hiciera cargo de la crianza de un niño o una niña. No hay vacíos en esa crianza, siempre los ocupa alguien, y la adopción a veces suele ser una de esas respuestas. Cuando nosotros veíamos para este trabajo algunos datos respecto al Registro Nacional de Familias adoptantes con fines de adopción, digamos, veíamos en principio que hay ciertas características respecto a las familias que se inscriben como posibles, las compartimos en el trabajo, que son algunos datos duros que nos muestran ese primer diagnóstico de ese posible encuentro entre niños que están buscando una familia o niñas y familias que están buscando hijos. Lo que nos suele pasar cuando vemos los datos del Registro Nacional de Adopción es que hay características que tienen que ver con el perfil o la búsqueda de esas familias, por ejemplo, respecto de uno llena una solicitud, cuando quizás de los presentes hay personas que iniciaron ese proceso, uno llena como una especie de solicitud de qué es lo que está dispuesto, digamos, a empezar, digamos, en su proceso de adopción, con qué características, y va determinando, digamos, en esa planilla va llenando, digamos, a qué está dispuesto a comenzar, digamos, ese proceso de adopción. Uno de los datos más relevantes es que el 90% de los aspirantes del registro, el 90% se inscribe esperando que la adopción sea con niños de hasta 1 año, ¿no? La mayoría del registro adoptante busca adoptar niños bebés o niñas bebés. Mientras que el promedio de edad de los niños que están esperando ser adoptados es de 8 años. Así que ahí ya tenemos un primer problema, ¿no? Si bien el enfoque fue cambiando, es decir, porque antes lo que se buscaba era un niño, ¿no? El registro adoptante cambió el enfoque y dice, bueno, antes se buscaba un niño, todavía algunas sedes judiciales lo siguen buscando, ustedes habrán visto, a veces sale una solicitada, ¿no? Como si se ofreciera un producto donde dice 5 hermanitos, el más chiquito es muy alegre, juguetón, ¿no? Una especie de descripción del niño, como si fuera un objeto. Y la Dirección Nacional del Registro Adoptante lo que hizo fue cambiar esta mirada, y dice, lo que estamos buscando en realidad son familias para esos niños, ¿no? Al revés, no niños para esas familias. Cambia un poco el enfoque del Instituto de Adopción, que siempre fue un instituto pensado desde el adulto para satisfacer el deseo de un adulto, lo cambia. Pero ahí surge otro problema, porque este instituto, que fue incorporado después de grandes crisis, de guerras mundiales en nuestro país, existió siempre, pero recién fue legislado después del terremoto de San Juan, donde muchos niños quedaron, y había una necesidad de buscar familias para esos niños. Siempre fue pensado de esa manera, ¿no? Desde el adulto que estaba buscando un niño. Entonces, cuando se cambia la óptica de la búsqueda, surge un problema que es el que se tiene ahora, que es, por un lado, que disminuyó a la mitad el número de la cantidad de aspirantes del registro de adopción. Acá hay muchas posibles explicaciones, algunas tienen que ver con los tiempos, ahora lo vamos a abordar, si se tarda mucho o no se tarda, bueno, hay toda una discusión, pero al estar buscando en realidad familias acordes a esos niños, la posibilidad se va acotando, porque no cualquier familia es para cualquier niño. Esta diferencia también en el cambio de registro, algunos lo adjudican por ejemplo, al aumento de los tratamientos de fertilización, o a la decisión de las familias de no tener, o de parejas de no tener hijos, que ha ido cayendo. Seguramente ahí en el medio hay varias, nosotros no lo abordamos en este documento, de hecho es algo que lo venimos pensando, digamos, como otra forma de seguir trabajándolo, pero lo que nos interesa del debate en relación al Instituto de la Adopción y en relación a nuestra experiencia como organizaciones comunitarias, es eso que mencionaba un inicio. ¿Qué pasa, digamos, con este tipo de respuestas? Lo mismo pasa por ahí a veces con las familias de acogimiento, que es otra forma en la que los niños o niñas pueden transitar un tiempo de su crianza. Lo que nunca está en el centro es
el centro es la vida y la infancia de ese pibe mientras va pasando por todas esas opciones. Es decir, mientras el niño puede estar un tiempo, como usted mencionó en principio, yo pertenezco al hogar del Padre Cajada en la Ciudad de La Plata, es una casa que recibe muchos niños y que tiene también muchos niños en lista de adopción, en espera de adopción, pero lo que nos suele pasar cuando inician ese proceso de adopción, tanto a nosotros como por ejemplo a una familia de acogimiento, es que cuando el niño ingresa ya en la etapa final y la adopción se da, se realiza un corte abrupto con los vínculos previos que tenía ese niño o ese niña hasta ese momento a ser adoptado. Es decir, que si el promedio de edad de un niño o una niña es de 8 años en adopción, cuando comienza el proceso de adopción, y ni hablar cuando ya es adoptado, se corta abruptamente todo lo anterior. ¿Por qué? Porque el argumento es que para facilitar una mejor vinculación de ese niño con la familia nueva, es necesario cortar los vínculos anteriores porque nosotros estaríamos de alguna manera contaminando ese proceso nuevo de vinculación. Se arranca a foja cero, ni hablar si el niño tiene 12, 13, 14, 15 años. Es muy raro que esa adopción se dé a esa edad porque ya, como decía hoy en el registro de adoptantes, la mayoría, digamos, de los pedidos tienen que ver con niños de muy baja edad, solos, realmente cuando ya es un grupo de hermanos baja, ni hablar si tienen algún tipo de discapacidad o de enfermedad crónica. Bueno, todo eso va de alguna manera achicando ese margen de... Entonces, nosotros estamos hablando que la cantidad, si bien baja la cantidad de familias en el registro de adoptantes, la cantidad de niños que necesitan cuidados y crianzas siguen siendo las mismas. Entonces, ahí volvemos a estar las organizaciones comunitarias o la crianza comunitaria en el territorio. No necesariamente tiene que ser una organización, también hay miles de formas que nosotros un poco las desarrollamos en el documento, sobre la crianza de un niño o una niña que por un momento en su vida incluso, que quizás no siempre sea eterno, por un momento no tiene la posibilidad de estar en su núcleo familiar y la comunidad se hace cargo de esa crianza. Nosotros ahí lo abordamos brevemente en el documento, el tema de la adopción. Es muy interesante, digamos, seguir el proceso, digamos, de cómo va cambiando este instituto en nuestro país. Y también, de alguna manera, en el inicio del documento, cuando nosotros rescatamos la experiencia de las comunidades de nuestro continente, sirve para contrastar, porque a veces estos institutos que están importados, digamos, ¿no?, que tienen que ver con historia de otros países, no funcionan en nuestros territorios, porque nuestro país tiene otra cultura de esa crianza comunitaria, que como decía, siempre existió. Vélez Sarsfield, nosotros decimos en el primer Código Civil, un poco que le esquiva al tema, ya estaba recontra instalado esa posibilidad de la entrega, de la adopción, pero bueno, meterse en ese momento donde además la familia tenía, y la familia tradicional tenía un peso mucho más importante, ahora como decía Daniel, se va diluyendo un poco ese formato, entonces quizás hay maneras, digamos, de plantear otro tipo de familiaridades. En ese momento Vélez Sarsfield un poco tuvo que mirar por otro lado y decir, bueno, que siga todo como está, por ahora no lo legislamos, y la legislación vino mucho tiempo después. Esto es un poquito como uno de los aportes que queríamos hacer en relación a poder pensar, digamos, otras formas de crianzas, una que ella se ofrece a través de la adopción, pero que sigue colisionando, haciendo un poco de ruido con las formas que pensamos nosotros desde la crianza comunitaria. Quería introducir brevemente esto, después de última yo también vuelvo, me voy un cachito a la comisión, a la espera de que se trate el proyecto, y en todo caso después podemos profundizar un poquito más sobre estos pasillos, ¿no?, entre el Estado y las familias y las comunidades, en relación a lo que pasa cuando un niño o una niña no puede ser criado por su familia. Bueno, brevemente eso, y gracias. No, gracias a vos, Damián. Para terminar, el estudio que hizo, que le agradezco, que estudio que hizo Damián sobre el registro de adoptantes, recordar que en ese registro las solicitudes de los adoptantes provienen fundamentalmente de la zona centro y sur de la Argentina, mientras que los listados de niños en condiciones de ser adoptados son fundamentalmente del norte de nuestro país. Por lo tanto, las razones profundas son económicas y sociales, y no de ausencia de vinculaciones de esos niños. También ese es un dato duro que surge del registro de familias con fines de adopción.
Dicho esto, nosotros no nos queremos quedar, el nuestro no es un estudio sobre la adopción, el nuestro es un estudio sobre cómo la adopción se puso en primer lugar o en primer plano, cuando en realidad es la última respuesta. Eso simplemente que queríamos hacer, y se contrasta claramente con las formas de crianza de las comunidades originarias, que también agradezco el estudio de Damián, donde se ve que naturalmente y como parte de la cultura de nuestros pueblos originarios, las crianzas son llevadas adelante no solo por los procreadores, sino también por hermanos mayores, primos, tías y sobre todo abuelos y abuelas. No como algo excepcional, sino como algo propio de esa cultura. De hecho, esa cultura de la crianza compartida que sigue vigente en los barrios colisiona con la escuela pública, con las escuelas en general, que son, digamos, el palacio de lo normalista, cuando hay reuniones de padres o de mamás y papás, y se toma como excepción que venga la tía, el hermano mayor o la abuela a la reunión de padres. No, no es una excepción. Forman parte del clan comunitario que está allí preocupado por los estudios del nene o de la nena. Dicho esto, el estudio se centra en, retomando que hay algo del ADN de nuestro continente, hay algo que vamos a llamar crianza comunitaria, que excede con creces la crianza familiar tal como está prevista en nuestros códigos clásicos o en el código Vélez Sarsfield. ¿Qué dice esta crianza comunitaria? Que en realidad las redes de crianza, las redes de vínculos que conforman al sujeto son mucho mayores o mucho más numerosas. Y se hace un listado que lo propone Graciela Frigerio, otra gran querida colega también de Flaxo, donde dice cómo juegan en esa crianza los referentes, los hermanos mayores y las hermanas mayores, los antepasados, las referencias sociales e institucionales, la familia ampliada, los pares, los grupos de pares y las comunidades barriales. Y lo comenta sobre todo porque va a poner en cuestión esta idea de que la identidad es básicamente una identidad de ADN o una identidad biológica. A partir de allí, nosotros, al indagar en la ley, sobre todo en la 26061, nos damos cuenta que la ley ya lo dice esto. Lo dice sobre todo en la redacción del artículo 6 y en la reglamentación del artículo 7 de la 26061, donde al definir familia, la define como medio familiar comunitario y habla de referencias afectivas. Intuitivamente, o por mandato de nuestro ADN solidario, al abrirse las compuertas de la democracia, muchas casas se abrieron sus puertas para recibir a pibes y pibas que estaban buscando, sobre todo en las terminales de trenes, de Constitución, Retiro y 11, la supervivencia. Y estas casas comunitarias recibieron a estos chicos y chicas no en contra de sus vínculos primigenios, sino estuvieron allí generando las muletas, los apoyos necesarios para que los vínculos primigenios que no podían por sí mismos pudieran tener apoyos. Estas casas dieron lugar a un movimiento político que yo ya comenté, el movimiento de los chicos del pueblo, pero dieron lugar sobre todo a la derogación de la ley del patronato y a la puesta en vigencia de las leyes de promoción y protección de derechos. Sin embargo, a la hora de la interpretación de esta ley, el Estado tiene una mirada de clase. No es una mirada de política pública, no es una decisión de política pública, pero al llegar los casos, en general son casos que tienen tratamiento individual y clínico, pero sobre todo tienen un tratamiento donde al viejo circuito, calle, comisaría, instituto, lo hemos reemplazado por un circuito que pareciera a simple vista más amigable, pero que es igual de cruel. Que es un circuito que va desde las familias de origen, vulnerables y vulneradas, que forman parte de la tragedia del neoliberalismo. De allí los chicos pasan a espacios comunitarios, familias de acogimiento en el mejor de los casos, si no siguen siendo internados en los viejos institutos de menores del patronato, a los cuales se los ha rebautizado como casas de abrigo u hogares, pero tienen las mismas paredes frías y rejas que tenían cuando los denunciaba Leonardo Fabio o Enrique Medina, y de allí, con cortes abruptos, como comentaba Damián, pasan al proceso de adopción.
generándose un equívoco tremendo acerca de que los vínculos previos, tanto los originarios como los vínculos que se dan en estos espacios comunitarios, no existieran. Esto ha traído un drama muy grande en las casas de la democracia, en las casas como la Casa del Padre Cajá, de Juan 23, la Casa de Teresa, Lugar del Sol, donde muchas veces los chicos son sacados abruptamente de estas casas porque se las toma como institutos que tienen que cumplir con el plazo excepcional, el plazo de 180 días, y se configuran, la ley o la interpretación de la ley los configura como medidas excepcionales, cuando en realidad son respuestas comunitarias de apoyo a la crianza. Estas respuestas comunitarias también, como decía Damián, se dan todo el tiempo en el barrio, todo el tiempo hay abuelas, vecinas, que por periodos cortos o más largos del tiempo acompañan crianzas, lo hacen los clubcitos de barrio, lo hacen las bibliotecas, lo hacen los dirigentes barriales y lo hacen familias comunes del barrio, y por suerte en el 90% de los casos estas crianzas comunitarias no llegan a estrados judiciales y administrativos. Se salvan de eso, se salvan de estas interpretaciones de clase que les comentaba. ¿Que hay casos virtuosos? Por supuesto que hay casos virtuosos, que generalmente tiene que ver con el agente que llega al caso, digamos. Por suerte, casos virtuosos que nos permiten decir que es posible reinterpretar la ley. Sin embargo, a pesar de que mi especialidad a lo largo de 30 años ha sido el Estado y las políticas públicas y los planes de gobierno, desde hace unos 10 años, y como un clamor de las casas de crianza, tuve que empezar a dedicarme a estudiar estos temas y a tratar de tener una voz política y académica sobre estos temas, porque eran temas absolutamente invisibilizados. El feminismo hizo el primer grito: el capitalismo no paga cuidados. Pero aún al feminismo le tuvimos que decir, y debo agradecer la recepción que tuve en el Ministerio de Mujeres y Géneros de la Nación: cuidado que no hay solo cuidados individuales, cuidado que no hay solo cuidados en familias clásicas, sino que hay también cuidados comunitarios. Y el artículo 31 al 33 del proyecto de ley de cuidados integrales que presentó el presidente en el Congreso prevé el reconocimiento de los cuidados comunitarios. Así que yo preferiría, si les parece, dejar aquí. Está por allí, creo, vos me dirás, Alejandro, si está Leandro Rodas. Me gustaría, Leandro se ha criado en estos ámbitos comunitarios y hoy forma parte de una de nuestras casas. Si estuviera Leandro, me gustaría que contara su experiencia de chico en la vida de Teresa Rodas. Claudia, No sé si... todavía no Ah, ingreso. bueno. Hola, ahí está. Acá está como Leandro Estoy como González. Leandro González. Ah, bueno, Perfecto. hola. ¿Cómo están? Hola, Leandro. Bueno, A mí me gustaría mucho, Leandro, que vos comentaras lo que ha sido tu vida en estos ambientes de crianzas comunitarias y cómo hoy seguís aquel mandato de la querida Teresa Rodas. en principio, gracias por este espacio, Claudia. Gracias por visibilizar y me emociono un poquito, disculpe, porque yo me encontré con Claudia y con Quique, a quien sí recordaba muchísimo porque iba al hogar hace muchísimos años. Pido un segundo y pido perdón. Gracias por todo lo que vengo escuchando, todo lo que narraste recién, es tal cual. Nosotros hasta desde la clandestinidad venimos laburando con todas estas cosas de la crianza comunitaria con los pibes, y que este espacio hoy esté y poderlo escuchar y visibilizar para mí es muy importante. Dicho esto, bueno, desde muy chiquito obviamente me crié con más de 800 chicos, como te comentaba el otro día. Han pasado muchísimos pibes por el hogar La Casa de Teresa, el hogar Queda la Reja, Ahí, un tostadas, espacio, perdón, Adelante, seguí. un Fue un micro. espacio donde, bueno, hoy está desde el año 2009, se fundó en el 80 y pico, después del proceso, junto con toda esta gente que nombraba Claudia en su momento, y desde el año 2009, para hacerla corta y no sacar tanto tiempo, estoy yo coordinándola, desde cuando falleció Teresa Rodas, junto con chicos que se quedaron conmigo en el hogar, coordinando y tratando de poner la mejor onda y la mejor calidad de vida para todos los chicos que están hoy pasando y viviendo con nosotros en el hogar. Yo en el hogar no solamente pude estudiar, sino que tengo mi familia, trabajo,
en este momento estoy trabajando en un colegio. Bueno, no sé, estoy muy nervioso, Claudia, si me quieren hacer una No, pregunta. yo te hago solo esta pregunta para que cuentes esta anécdota y ya abrimos las preguntas. Me Sí. encanta esa anécdota cuando contabas que tu novia, quinceañera, te pedía de ir a tu casa y lo que vos sentías cuando ella te pedía eso y qué pasó cuando fue a tu casa. Ah, sí, bueno, mi novia, que es actual mi mujer, después, yo la Ah. conocí cuando tenía 14 años y hoy tenemos 45, insistía en el colegio de conocer a mis padres. Yo digo, bueno, mirá, quiero ir a tu casa, quiero ver quiénes son tus hermanos. Yo dije, mirá, no, este año no, o este mes no, vamos al año que viene. Pasaron 8 meses y pico tratando de remarla, y un día me dijo, mirá, quiero ir a tu casa. Entonces hablé con Tere y le dije, explicale vos este quilombo, porque éramos 45 ahí. Y bueno, llegó Silvia ese día conmigo y abrió los ojos así de grande y se puso a llorar porque tampoco entendía mucho, y Tere con mucha paciencia le explicó, le comentó lo que significaba, lo que era un hogar, desde dónde trabajaba. Y esto que vos dijiste recién, que es cultural, eso es lo que tienen que entender los legisladores, con respecto a la crianza. Es cultural esto de que no es con respecto a las adopciones, y ahora estoy mezclando todo. Bueno, No, pero nada. está muy bien, está muy bien. Cuando no está nervioso, les juro que además Leandro es muy divertido contando, pero siempre cuando él me la contó por primera vez esta anécdota me daba mucha gracia el hecho de cómo nos cuesta contar este tipo de crianzas porque no son el statu quo, no son el tipo de familia que te vende la televisión, te vende las propagandas de productos de limpieza, no es la familia que te vende las revistas, el periodismo. Entonces, la incomodidad por no saber cómo explicarlo, porque aparte no tenemos palabras para explicarlo, porque todavía la academia, y ni que hablar de periodismo, todavía no le han puesto palabras, y nos toca a nosotros ponerle palabras, Leandro, por eso no tenías palabras para explicarle a tu novia. Y con qué naturalidad, me pasa a mí, le pasa a los pibes de mi casa, le pasa a los que ahí la veo a Pilu, ahí lo veo a Lucas Arich, que son compañeros de estas casas, con qué naturalidad Leandro hoy te presenta a sus hermanos y no hay distinción entre los hermanos de sangre y los hermanos de crianza, ninguna distinción. En una gran familia ampliada que sigue siendo la lógica de vida. Lo aclaro esto porque si bien Leandro siguió el mandato de su mamá, no todos los hermanos lo hicieron, y lo otro que quiero aclarar es que si bien en el caso de Leandro, o en nuestro caso, lo que hicimos como maestros en el barrio terminó siendo teniendo una persona jurídica, nosotros no somos instituciones. Hacemos la persona jurídica para poder interactuar con políticas públicas de cuidado o con políticas públicas alimentarias, pero en realidad nosotros somos una forma de vivir, una forma de entender la familia y la comunidad. De hecho, quien nos acompañaba de la mano para ser nuestras personas jurídicas allá en la década del 80 era Alberto Morlachetti, que estaba de funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en la gobernación Cafiero, y nos llevaba rápidamente a ser las personas jurídicas que nosotros no entendíamos nada. Esto lo explica muy bien Teresa Rodas en nuestro libro, en un reportaje que le hicieron. Lo hacía porque muy rápidamente él quería financiar nuestras casas, que las pudiéramos levantar, y quería poblar la provincia de Buenos Aires de hogares que le permitieran su segunda política central, que era el cierre de los macroinstitutos. Una política que quedó trunca y que nos toca a nosotros poder continuar. Así que si te parece, Agustina, yo por ahora dejaría acá, y en todo caso que a través de comentarios en el chat y con preguntas, tanto en mi caso o en el caso de Damián, o según la pregunta, yo también veo muchos compañeros y compañeras de chicos del pueblo aquí presentes, yo voy a ir avisando quién puede responderla mejor. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias a Leandro por su testimonio, por compartir su experiencia, la verdad que es muy emocionante escucharlo. Felicitaciones por todo el trabajo que hacen, la verdad que es un trabajo muy impresionante y muy imprescindible. Creo que desde parte nuestra estamos todos muy emocionados. Gracias, Claudia, por poner estos temas en agenda y por invitarnos a discutir y a reflexionar sobre estos temas. Las y los invito al público a hacer sus comentarios y consultas, preguntas a través del chat del Zoom,
para poder hacerle llegar nuestras preguntas. Y para comenzar, quizás me gustaría hacerles una pregunta que tiene que ver con esto que al final comentaban. Me pareció súper interesante esto que comentabas, Claudia, de que en el nuevo proyecto de ley de cuidados está contemplada el reconocimiento de la crianza comunitaria dentro del proyecto de ley, y me pregunto qué otras políticas o qué otras políticas estatales podríamos pensar para acompañar, para fortalecer este tipo de procesos, ¿no? Y para no únicamente ponerlos en agenda y en debate y poder deconstruir los estereotipos y mandatos que hacen que no sean tenidas en cuenta como formas de crianza, sino también qué otras políticas o cuáles de las que ya existen se pueden fortalecer para apoyar desde el propio Estado este tipo de procesos. En realidad, el proyecto de ley habla no de crianzas comunitarias, sino de cuidados comunitarios. Y está muy bien, y es más preciso así, porque los cuidados pueden ser de convivencia, en el caso que los pibes necesiten un lugar donde vivir, o pueden ser de acompañamiento. Y de hecho, las políticas de acompañamiento no vamos a inventar el agua, no vamos a inventar la pólvora. Lo ha puesto en marcha Alberto junto con Quique Spinetta, mi compañero que lo veo allí, desde la Casa del Niño, así que me gustaría que quizás Quique comentara estas otras formas, estas políticas públicas, que son las políticas públicas virtuosas a la hora de hacer acompañamientos comunitarios. El envión, los programas de Casas del Niño, bueno, si por ahí la pueda comentar Quique, porque si empezamos a hacer visibles estas políticas de nuestros centros de día, nuestras casas del niño, se va a bajar muchísimo la espuma referida a que todo pibe que está con sus derechos vulnerados tiene que ir a adopción, que además en el 90% de los casos nunca llega. Así que, Quique, si estás allí, contanos dónde estás además, Quique. Sí, hola, buenos días. Gracias, Daniel y Agustina y Claudia, por el espacio para poder contar un poquito. Estoy en la Casa del Niño Rucaldué, del Lugar del Sol. Es una casa que atiende a 200 pibes y pibas de las familias más humildes de Berazategui, con un proyecto de educación integral y de acompañamiento a las familias y a los pibes. Acá los pibes vienen desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o que van a la escuela, y tienen un proyecto más allá de los derechos básicos de alimentación, salud y todo esto. Los pibes viven aquí infancias felices. Los pibes aquí son protagonistas, hacen deporte, teatro, música, tienen una referencia en donde van viviendo valores y en donde pueden desarrollarse. Tienen las condiciones, creamos las condiciones para el desarrollo infantil. No somos los únicos acá. En provincia de Buenos Aires hay 1.500 entre casas del niño, jardines maternales, centros juveniles, conveniados con la provincia de Buenos Aires. Hay más de 1.500 organizaciones comunitarias que abrazan todos los días a un montón de pibes y pibas para que vivan infancias felices y se puedan desarrollar. Obviamente que también hay apoyo escolar, obviamente queremos que les vaya bien en la escuela, y también laburamos mucho con las mamás y los papás que también fueron excluidos por el capitalismo para que terminen haciendo sus proyectos familiares. Así que estas políticas de acompañamiento surgen de la mano del querido Antonio Cafiero y Ana Goitía. En conjunto laburamos con Alberto Morlachetti para todos los pibes que no habían perdido vínculos a partir del capitalismo, que había dejado a los padres sin trabajo y a los pibes en la calle, estuviesen acompañados para que no tuvieran que sufrir el abandono. Entonces, como política pública de cuidado, se inventaron las unidades de desarrollo infantil, que son los jardines maternales, las casas del niño, los centros juveniles y un montón de modalidades más, los CAI, los comedores, etc. Pero con un proyecto educativo y de acompañamiento para el desarrollo infantil. En los más chiquitos con estimulación temprana y con proyectos
de desarrollo. Y después, para los chicos que ya habían perdido los vínculos, habían creado los pequeños hogares, los hogares convivenciales, en donde los adultos convivimos con los pibes y cumplimos función padre, función madre, en donde lo importante es lo vincular, ¿sí? Tratando de recuperar el vínculo con las familias de origen. No sé si está bien ahí, Claudia. Sí, esto quería que comentaras, y si te parece aprovecho, Agustina, por 2 consultas que se hacen en el chat que están muy ligadas a lo que acaba de comentar Quique. En primer lugar, la consulta que hace Ezequiel respecto de las violencias. Las violencias en la vida de los pibes y pibas atraviesan a todas las clases sociales. Eso es lo primero que quiero aclarar. No hay una política de inclusión social, de reparación de temas de injusticia social que pueda asociarse en forma directa a las políticas contra la violencia. En realidad, la violencia atraviesa todas las clases sociales y lamento muchísimo que muchos de nuestros servicios judiciales y administrativos estén mucho más abocados a los casos que les llegan, que son casos de la pobreza, y nunca llegan a Nordelta y otros casos donde los abusos están a la orden del día. Dicho esto, el mejor antídoto contra las violencias y los abusos en la infancia es la apertura de este tipo de casas. Y para decirlo, lo voy a decir en palabras del gran pedagogo ruso Anton Makarenko, el autor del Poema Pedagógico, uno de los libros centrales para quienes quieran conocer este tipo de proyectos pedagógicos más integrales, no tan normalistas y sarmientinos. ¿Qué decía Anton Makarenko al final de su poema pedagógico? Que aun cuando la revolución resultara triunfante completamente, la revolución soviética en la que él creía, las casas que él abría tenían que seguir abiertas para poder consolidar con los chicos y las chicas proyectos de vida. Y él decía, para poder construir al hombre revolucionario o a la mujer revolucionaria. Se necesitaban estas casas, o sea, una forma de crianza en comunidad y en clave solidaria que era necesario aún en revoluciones triunfantes. Así que para que el Estado llegue antes, Ezequiel, necesitamos que el Estado mire estas respuestas comunitarias, las fortalezca, porque además, y aún en pandemia, estas casas estuvieron presentes, repartieron las viandas, fueron a cada cuadra, a cada barrio, para ver cómo estaban los chicos, y fue el gran control social, fue el gran control para que justamente esta crianza en comunidad de alguna manera neutralizara algunos sistemas de abuso. Obviamente, mi hipótesis, como se imaginarán, es que los abusos y las violencias se dan preferentemente en casas más bien que viven las crianzas puertas adentro, en una forma individualista. Lo que pasa es que no nos enteramos. En cambio, en el ámbito de la pobreza nos enteramos más. Pero en realidad estas casas son el gran reaseguro. Y respecto de lo que dice Maricel, efectivamente, no en todas las provincias tuvimos una Ana Goitía de Cafiero o un Alberto Morlachetti, y hay muchas provincias que siguen con la vieja institucionalidad, inclusive la provincia de Buenos Aires. En muchas provincias se sigue, a pesar de haber sido reformada la ley de promoción y protección de derechos, y a pesar de haber sido derogado el patronato, los chicos siguen pasando por el circuito de los institutos y hay muy pocas respuestas comunitarias y muy poco acompañamiento de estas respuestas comunitarias. No creo que sea un problema de cada una de estas provincias, creo que estamos dando y tenemos que dar, y dar cada vez más, una batalla cultural en favor de las respuestas comunitarias. No como ámbitos de beneficencia, bueno, me queda un ratito libre y voy a dar apoyo escolar al barrio, sino como una forma de vida. Y bueno, y cada uno tendrá que dar su pelea en cada una de sus provincias. Como por ejemplo dan los compañeros y compañeras de Santa Fe que están abriendo casas muy diferentes a los clásicos institutos de menores de Santa Fe, por ahí lo veo a Lucas Sarich, gracias Luquitas por estar, que por ejemplo llevó a todo, Lucas es croata, les cuento, es de identidad croata, y llevó a todos los pibes y pibas de su casa a ser mozos en la fiesta, en la cena anual de la comunidad croata de Rosario, pero así todo, Lucas vive con esos pibes y sus pibas un proyecto de vida muy diferente a lo que proponen los institutos clásicos santafesinos. No sé si querés comentar algo de eso, Lucas. Anoche tuvimos el cumpleaños en una de las casas y por supuesto los chicos de las otras casas fueron. Nosotros tenemos 3.
Y bueno, fue difícil traerlo de vuelta porque como hoy no tenían clase, pues ya iniciaron vacaciones, fue complicado, pero bueno, ahí estamos. Esa es una historia de hace un rato, uno no hace mucho. Y después como esa un montón, no sé. No, digamos, gracias. no sé, muchos de nosotros lo sentimos nuestros hijos, a los chicos, y los chicos, digamos, están ahí. Tenemos historias de los jóvenes que quedaron trabajando con nosotros como colaboradores, ¿sí? Siguen vinculados. Además, seguimos en la búsqueda ahora de poder dar contención a los chicos que van llegando por mayoría de edad, que dejan de ser niños, y tratamos de seguir creciendo en comunidad. Y quiero que, Claudia, que cuentes vos lo que es tu foto de vacaciones, una foto de vacaciones de hace unos años que vi, que no es una foto de vacaciones normal de una familia. De la familia tipo no era, seguro. De la familia tipo no era. Pero vos sabés, respecto de esto de si son nuestros hijos o no, dos comentarios. Cuando se funda el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo en noviembre del 87, la primera actividad que se realiza es un congreso de chicos de la calle en el año 1900, perdón, el movimiento se crea en septiembre del 87 y el Congreso de Chicos de la Calle se hace en noviembre del año 88 en la CGT, en el Salón Felipe Vallés de la CGT, con presencia de los principales dirigentes CGTistas, gremialistas de la época, encabezados por Saúl Ubaldini. Y el lema de ese congreso fue: ellos son nuestros hijos. Construyamos con ellos, desde ellos, una sociedad más justa. Lo comento porque aquella consigna, ellos son nuestros hijos, dio lugar al concepto de chicos del pueblo, en contraposición al concepto instalado de chicos de la calle. Entonces, si seguimos esta tesis cegetista, que a mí me encanta, esta tesis de los trabajadores organizados, todos y todas son nuestros hijos e hijas. Y por otro lado, nosotros siempre respetamos cómo los pibes nos miran. A mí en mi casa me dicen Bernie, Bernaza, Yaya, Lala. No siempre me dicen mamá o papá, en general ni a mí ni aquí que nos dicen así, pero sin embargo, una nieta el otro día me mostró el teléfono de su papá, que ha sido criado en nuestra casa, y yo estoy agendada como vieja. Entonces, en realidad, cada uno de los pibes y pibas ponen el nombre que quieren a este vínculo que construimos, y el nombre sería lo de menos. Y aquella foto en Mar del Plata, que éramos más de 30, es una foto muy común en barrios populares. Me parece que la mirada de clase es la que lo mira comparándolo con la foto de la familia tipo, y bueno, por muchas más fotos familiares numerosas. Muchísimas gracias, Claudia, felicitaciones, un aplauso para todos y para todas. Muchísimas gracias por compartir todas estas experiencias y traer esta agenda al debate. Hay una pregunta más en el chat para ya ir cerrando, dice Eugenia Almirón. Claudia, buen día, gracias por todo lo que compartís. Querías consultarte cómo se organiza el trabajo de las personas que trabajan en los hogares, dado que la crianza es un trabajo... Aguárdenme un segundo. Dado que la crianza es un trabajo de tiempo completo, ¿cómo se organizan las tareas, los tiempos, por ejemplo? Muchas gracias. Bueno, ¿me ven bien? ¿Me escuchan bien? Porque yo también tuve un problema con mi pantalla. ¿Ustedes me ven bien? Hay algo que estamos... Hay algo que se abrió. Sí, una pantalla blanca. Sí. De Ana Cafiero. Ahora lo resolvemos. Avancemos y... Bueno, que de paso saludamos a Ana Cafiero, que está Ana aquí, Cafiero que está presente. Compartiendo pantalla sin querer, me parece. Claro. Bueno, si alguien puede avisarle, bárbaro. Igualmente, un saludo muy especial, aprovechamos, a Ana. Quizás no fue sin querer, quizás fue para que podamos saludarla y agradecerle su presencia. Y la presencia, claro, de muchos y muchas aquí, el Árbol de las Cosquillas, veo por ahí, Juntos a la Par de Ensenada, el Árbol de las Cosquillas de La Matanza, y estoy siendo muy ingrata porque hay más compañeros y compañeras de las organizaciones de chicos, y hola Janina, ahí te veo, muchos referentes, que cómo nos organizamos
Bueno, ahí me parece que volvió a aparecer el tema de la... Ahí está. ¿Ahora me ven bien? ¿Hola? Sí, te vemos bien, Claudia. Bueno. Muchos nos organizamos de distinta manera. Las organizaciones son situadas. Y en el caso de las familias, o de las familias ampliadas, o de las casas de convivencia, en muchos casos lo que sucede sin que haya una organización del tipo laboral, con operadores, con horarios ni nada. En mi casa no hay nada de eso, son familias abiertas y que nos organizamos como podemos. De hecho, teníamos hace unos años en la heladera colgado un cronograma que decía lunes, martes, miércoles, jueves, y decía a quién le tocaba limpiar, barrer, hacer las camas, limpiar la casa. Y un día llegué y estaba cambiado ese cronograma por uno de mis pibes de 8 años que había ido a la escuela, y entonces cambió el cronograma y en todas las casilleros puso Claudia, 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 porque él aprendía en la escuela que esas cosas las hacían las mamás, no todos los integrantes de la casa. Así que bueno, fue una lucha, una batalla cultural que libramos ahí bajo un imán de mi heladera. Por supuesto que volvió el cronograma anterior, como se imaginarán, pero con una charla previa. Y en algunos casos, sobre todo en las respuestas de acompañamiento, nosotros estamos en una lucha también con las organizaciones de interredes, con la red de jardines comunitarios, estamos en una lucha por el reconocimiento del trabajo comunitario. Nosotros siempre decimos que lo que hacemos es amor, pero también es trabajo. Nosotros no nos gusta esa consigna feminista quizás demasiado ultra que dice lo que llaman amor en realidad es trabajo. Nosotros decimos es amor y es trabajo, ¿no? Y en eso creemos, y por eso presenté un proyecto de ley de reconocimiento y del régimen del trabajo comunitario, creemos que el Estado todavía nos adeuda el reconocimiento de ese trabajo. Igual cada casa se organizan los horarios, eso depende de cada casa, no te puedo dar una respuesta unívoca, pero tienen un gran problema y un gran dolor de cabeza todas las casas a la hora de la remuneración. Muchos han hecho el monotributo social, algunos han hecho cooperativas de educadores, pero necesitamos el reconocimiento de este trabajo para facilitarnos la forma de pago, sobre todo desde los programas públicos que nos dan la plata para la papa, la plata para el pelapapa, pero no nos dan la plata para quienes pelan esas papas, pensando que lo hace una dama de la caridad, en la idea del PNUD y de los organismos internacionales que suelen financiar estas políticas sociales. Así que esa sería la respuesta a esa última pregunta. Y por favor, las invitamos a recorrer todas las páginas de nuestras casas que están allí apareciendo en el chat. Las invitamos a leer el libro, a leer el documento que está disponible en la página de Flaxo. Las invitamos a entrar a la página de Chicos del Pueblo y de allí pueden linkear a todas nuestras casas, están allí los links a todas nuestras casas, y las invitamos a vivir esta vida, que es una vida que nos hace muy felices, y a acercarse cada uno en su barrio, en su paraje, a la casa comunitaria que tengan más cerca, para poder empezar a comprender desde el cuerpo y desde los proyectos de cada uno de ustedes de qué se trata. Yo no sé si volvió Damián, en todo caso quizás quiera saludar, si no, por mi parte cerraríamos acá. Eso decime vos, Alejandro. Muchísimas gracias, Claudia. Creo que Damián todavía está defendiendo el proyecto de ley. El proyecto, sí. Está con la cámara apagada. Ah, bueno. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Felicitaciones, Claudia. Felicitaciones a todos por todo el trabajo. Los y las invitamos a recorrer el documento de trabajo en la página de la Flaxo y acompañar este trabajo y toda esta experiencia. Muchísimas gracias a todas y todas y nos seguimos cruzando. Muchas gracias, Claudia. Aviso a la compañera que pregunta, busquen Chicos del Pueblo, Chicos con X, y ahí van a encontrar todas nuestras páginas. Pongan Chicos con X del Pueblo, Chiques del Pueblo, y si no, el Árbol de las Cosquillas, Lugar del Sol, y nos van a encontrar en Facebook, en Internet y en Instagram. Leandro, no te preocupes que estabas emocionado, porque se trata de emociones y pasiones, porque gracias a que Daniel García Delgado nos da el lugar, por suerte construimos conocimientos no solo desde la razón pura, sino también desde las emociones. Gracias, Daniel. No, al contrario. Gracias a ustedes. Nos llenan de alegría y de satisfacción poder
tener estas presentaciones y también me emociona. Muchas gracias, Claudia. Bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos y todas. Chao, muchísimas gracias. Gracias. Abran sus micrófonos, así aunque sea, los escuchamos un ratito. Muy bien. Hasta muchas luego, gracias. muchas gracias. Gracias. Seguramente iremos. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Chao, hasta luego. Muy linda charla, muchas gracias.